Ok. Hola, mi nombre es Sebastián Colín de la Barreda y voy a hacer un videito para que expliquemos la entrega de retos en la que hacemos una simulación en 2D del campo eléctrico. Bueno, para este entregable primero tuvimos que accesar a un simulador que ya se nos había proporcionado, en el que pudimos ver los diferentes efectos de un campo eléctrico en el que había tres cargas puntuales. En este utilizamos diferentes parámetros de las cargas, se le asignaron colores a las cargas para poder discriminarlas una de la otra y se les asignaron diferentes valores de carga para ver cómo cambiaba y cómo reaccionaba el campo eléctrico. Una vez vimos esta simulación, pudimos nosotros tener ciertos parámetros en mente que debíamos tomar en cuenta para poder generar nuestra propia simulación utilizando MATLAB. Pero antes de esto, tomamos una vez más como un pequeño preámbulo de cómo se utiliza la técnica de electroforesis para el diagnóstico oportuno de la malaria. Se utiliza para separar partículas cargadas en una solución, usualmente con una muestra de sangre, y en esta se pueden separar los glóbulos rojos infectados con el parásito de malaria, ya que tienen propiedades eléctricas diferentes a las de los glóbulos rojos sanos. En esta se aplica un campo eléctrico no uniforme con dos electrodos y con esto los glóbulos afectados se van a mover a un área de mayor o menor intensidad eléctrica dependiendo de las propiedades que decidamos tener nosotros en nuestro campo eléctrico para poder separarlos. Una vez tenemos esto en mente, generamos nuestra simulación en MATLAB, en la que primeramente tuvimos que desglosar un poquito más de nuevo la situación para ver cómo vamos a analizar el campo eléctrico. Y tomamos en cuenta de nuevo el simulador que ya hemos visto de tres cargas puntuales para poder generar la simulación. Una vez con esto, generamos un diagrama en el que pudimos observar de qué lado tendríamos nuestras cargas positivas y de qué lado tendríamos nuestras cargas negativas para poder ver cómo acomodaríamos nuestra simulación y empezamos a generar el campo y el entorno en el ambiente que generaríamos nuestra simulación, nuestras gráficas y las variables que se van a utilizar. Designamos constantes, generamos la constante de Coulomb y el ambiente del que vamos a graficar todo nuestro proceso. Posteriormente empezamos a inicializar las cargas y definir los límites de longitud inferior y superior, además de las alturas, y empezamos a generar nuestros vectores de nuestra región en 2D. Empezamos a generar igual colores para poder visualizar más fácil esta simulación y empezamos a calcular después el campo potencial eléctrico del campo eléctrico a través de un ciclo for. Después con esto empezamos a calcular la magnitud de los vectores, empezamos a calcular los radios, los voltajes y todas las cosas que eran necesarias para poder determinar el campo eléctrico. Aquí son más talacha en MATLAB que tiene todos los valores de los vectores que necesitamos y las condicionales depende de los valores máximos y mínimos que necesitáramos. Se calculó también después la magnitud del campo eléctrico y empezamos a generar los valores que tendrían la gráfica. Este, Posteriormente asignamos los índices, coordenadas del origen, las coordenadas finales, además parámetros del objeto que se iba a graficar y vectores de posiciones, parámetros del objeto gráfico. Todo esto es la talachita y después se les asignaron valores eh, a los ejes de las gráficas en MATLAB para poderlo visualizar mejor. Y aquí tenemos la simulación en nuestro campo eléctrico en 2D. Tenemos los electrodos positivos representados por el rojo y negativos representados por el negro. Y así vemos cómo actúa el campo vectorial del campo eléctrico, en este caso en nuestra simulación en 2D. Aquí se puede ver la simulación y posteriormente calculamos el potencial del campo eléctrico, asignamos los valores del vector y se calcula ya el valor del campo eléctrico. Aquí hay más condicionales y se generó después eh, todos los elementos necesarios para tener la siguiente gráfica en el que se hace el mismo campo eléctrico pero colocado de manera vertical en vez de horizontal. Podemos ver que se genera prácticamente el mismo campo eléctrico, simplemente está en una orientación diferente. Y finalmente, bueno, cada uno de los participantes del equipo generó sus conclusiones en base a lo que observamos en la simulación en MATLAB y además el preámbulo que nosotros teníamos sobre la situación. Muchas gracias.